En el año de 1670 le deja a su hijo José Chapa, le deja ese terreno o esos terrenos, y el hijo funda la hacienda del Puntiagudo, que así se llamó nuestro municipio, y vamos a decir que sería ya la segunda fundación. La primera sería el rancho, la segunda es la hacienda. Lo interrumpo tantito, don Dígame. Aarón. Nomás para darle más o menos una idea a nuestros televidentes, estamos hablando de terrenos de una extensión Bastante grande. bastante grande. Bastante ¿verdad? grande, sí. Bastante grande, no un terrenito. No, aquí no, era un terreno bastante grande, lo que correspondía a los terrenos cedidos por el gobernador Martín Zavala a Juan Bautista Chapa. Bueno, vamos a seguir platicando de historia, disculpe la interrupción, vamos a seguir adelante con los datos históricos de General Treviño, Nuevo León. Y así fue como esa hacienda fue creciendo junto con los municipios o lugares que ya mencioné, principalmente Cerralbo, que en ese tiempo era donde estaban los poderes del nuevo reino de León. Posteriormente se funda Agualeguas. Agualeguas se funda en el año de 1675 por un fraile llamado Diego Vázquez. Ahí sientan sus reales esa misión, porque era una misión que no iba a ese lugar, sino iban más adelante, pero fueron atacados por los indios que había en ese entonces en la región, y ahí se sienta, y la hacienda de Puntiagudo sigue creciendo. Entonces, sigue creciendo esa hacienda hasta el año de 1868, que ya Agualeguas ya era un municipio independiente, puesto que fue declarado municipio libre en el año de 1821. En enero de 1821 ya es declarado municipio libre Agualeguas, y la hacienda pertenece a Agualeguas. En 1868 un grupo de ciudadanos de la hacienda solicitan al gobernador en turno, que era el general Jerónimo Treviño, solicitan erección, o sea, que se funde un nuevo municipio ahí, ya que la población que tenía la hacienda ya casi rebasaba la población que tenía Agualeguas, por la misma riqueza del agua del río Sosa. Había muchos terrenos que se regaban, ya que se había hecho unas acequias para regar sus labores. Al recibir el general Jerónimo Treviño, gobernador del estado, recibir la solicitud, se estudia, se solicita al alcalde de Agualeguas que si cree conveniente, y el 9 de diciembre del 1868 sale el decreto de que ya el municipio, ya la hacienda de General Treviño desde Puntiagudo pasa a ser municipio. Y los mismos habitantes solicitan al gobernador que llevase el nombre, el nuevo municipio, de General Jerónimo Treviño, el cual él les contesta que acepta con mucho gusto que lleve su nombre, pero quitándole el de Jerónimo, que quede únicamente el nombre de General Treviño. ¿Y por qué le quitarían eso? No sabemos cuál sería la todavía razón. Ahí todavía es una incógnita que hay, pero yo leí el original donde el general les contesta por escrito eso a la comisión que solicitaron que
que el municipio ya fuera libre. Vamos a seguir hablando de General Treviño, don Aarón, pero antes nos puede decir cuál era la vocación de esas tierras, qué se sembraba en ese tiempo, allá primero como Hacienda Puntiagudo y después como General Treviño. Principalmente era el maíz y el frijol, lo que se cultivaba. Y eran terrenos muy ricos y las cosechas eran muy buenas. Igualmente dentro del terreno teníamos mucho terreno de agostadero que le llamamos, que es donde pueden pastar los animales, y fue muy rico en ganadería también, aparte de la agricultura. Pero principalmente era el maíz y el frijol los primeros cultivos. Posteriormente, ya después llega el algodón y fue también un gran productor de algodón. Se hicieron varias huertas de naranjas principalmente. Tuvimos varias huertas que era un buen productor de naranja y también la caña de azúcar. Como cronista de allí de General Treviño, ¿no tiene más o menos el porcentaje, cuántas toneladas o cuántos kilos se daban por hectárea en aquel tiempo? Bueno, en el maíz se alcanzaron a dar hasta 5 o 6 toneladas de maíz por hectárea, e igualmente de frijol. Que hoy yo creo que en la actualidad... No, ahorita en la actualidad, pues el río Sosa está completamente seco, vamos a llamarlo así. En periodos de lluvia es cuando tiene algo de corriente y permanece corriendo alrededor de 4, 5, 6 meses. Pero ahorita, como está la seca, prácticamente no tenemos agua. Incluso tuvimos en un tiempo problemas para el agua potable. Nosotros estuvimos consumiendo y estamos consumiendo agua del municipio de Parás, porque los pozos que tenía el municipio se agotaron completamente. Se alcanzaron a hacer pozos hasta dentro de la base del río para poder tener agua potable. Le pregunto, don Aarón, tenemos todavía datos que se nos quedan en el tintero sobre los datos históricos para luego continuar con otras preguntas. Pues creo que no, porque después podríamos hablar, después ya de la elección a Villa, ya podemos decir que dentro del ramo de la educación fue un municipio que se distinguió por tener la primera escuela de nivel superior en la región. Si es, como usted sabe, la escuela elemental, que le llamaban, era hasta 4º grado. Ya de 5º en adelante tendría que salirse del pueblo, y ya no era 5º, ya era pasar a la universidad, que no era universidad en ese entonces, era el famoso Colegio Civil, famosísimo Colegio Civil. Nosotros tuvimos en el municipio la primera escuela a nivel superior a la cual asistieron gentes que venían desde San Antonio, Texas, Ciudad Mier, Camargo, Tamaulipas, Cerralbo, Agualeguas, varios municipios cercanos. Venían los muchachos a estudiar, y para pagar a los maestros se les cobraba una cuota de 10 pesos mensuales. Era con lo que se le cubría a los maestros, pero esa escuela estaba reconocida por el Colegio Civil, y de ahí salieron muchas gentes del pueblo que se vinieron a seguir sus carreras, tanto aquí a la capital de Nuevo León como al Distrito Federal. ¿Esa escuela ya no funciona, ya no opera? Esa escuela duró muy poco tiempo. Nuestro municipio ha sido un municipio muy político, y desgraciadamente empezó la política a intervenir dentro de la educación,
y se cerró esa escuela, alcanzó a durar alrededor de 18 años, nada más. Desgraciadamente entonces la política echa a perder. La política echa a perder muchas cosas. Digo, porque era lo académico que no tenía, nada que ver. Incluso sin haber templo católico, el primer director de esa escuela era un sacerdote. Y allí comenzaron. De ahí empezó los problemas, aunque según los libros, según las gentes nos comentaban de que el sacerdote no practicaba nada de la religión dentro de esa escuela. Pero de ahí empezaron los problemas. Empezó la grilla. Empezó la grilla, vamos a llamarle así. Empezó la grilla, sí. Vamos a seguir hablando de historia con mucho gusto, aquí en este programa Sábado de Historia con don Aarón Cadena. Estamos transmitiendo, le recuerdo al televidente, desde Treviño 1702, entre Martín de Zavala y América. Estamos aquí en vivo. Y bueno, don Aarón nos ha hablado maravillas de General Treviño, que es su pueblo natal, pero la falta de agua, la falta de fábricas y muchas cosas más, otros factores han hecho que sean muy poquitos habitantes en el municipio. Creo que hablamos de 750, porque la mayoría se ha ido a los Estados Unidos a trabajar allá. Y qué mejor, don Aarón, para que nos platique sobre este problema que enfrenta este municipio. Mire, esto del problema de la falta de agua, que es lo primordial para todos los municipios y sus habitantes, surgió alrededor de, vamos a llamarlo así, 1940, 45, que empezó lo fuerte de la inmigración de nuestros pobladores hacia Estados Unidos. Anteriormente, con la agricultura y la ganadería, con eso la gente, incluso nuestro municipio a nivel nacional, fue el que tuvo más crecimiento poblacional en el periodo de la Revolución. Alcanzamos una población de 4,000 y fracción de habitantes, que ya no lo volvió a tener más que en ese periodo de 1920 a 1940 aproximadamente. O sea, durante 20 años se mantuvo. 20 años empezó a crecer la población, porque empezó a llegar mucha gente de otros estados huyendo de los mismos problemas revolucionarios y les gustaba el municipio para vivir. Dentro de las anécdotas que hay de las invasiones que hubo de algunos, vamos a llamarle guerrilleros, que llegaron en el periodo de la Revolución, que eran más bien asaltantes, no eran... Eran bandoleros. Eran bandoleros, vaya, eran bandoleros. Decían, ¿y aquí los hombres dónde están? Porque las que salían a recibir a esas gentes eran las mujeres, los hombres se escondían, por temor a que los fueran a invitar a que se agruparan con ellos. Y eso... Y tenían razón ahí en esconderse. Sí, tenían mucho monte, tenían mucho campo donde irse. Incluso en días pasados tuvimos una cabalgata que ya tiene varios años de que se está realizando del municipio de Agualeguas a Treviño, que le han puesto por nombre el San José Enterrado. ¿Por qué el San José Enterrado? Porque se hace en el 19 de marzo, por el día de San José, pero que es el patrono del pueblo. Pero ese San José, cuando estuvo el periodo de la Revolución, hubo gente que lo enterraron en el patio de una casa y no lo sacaron hasta que se tranquilizó el movimiento revolucionario. O sea, duró enterrado ahí buenos años, mientras que se calmó esto, y entonces ya lo sacaron y volvieron a llevar al templo. El templo fue construido primero se construyó una capilla en el año de 1890
pero esa capilla más bien se utilizó como capilla de velación por la influencia que tuvimos de la viruela y la influenza que había, que hubo un año completo que el pueblo estuvo cerrado completamente sin permitir el paso ni de los gentes de Tamaulipas, ni de Agualeguas, ni que fueran ni que vinieran, no pasaban por el pueblo. Era como un cerco. Allí. Era un cerco. Incluso el medicamento que se mandaba de aquí de Monterrey al municipio no llegaba directamente al municipio. Tenía que venir gente a recibirlo entre Cerralbo y General Treviño para que no llegaran. Para evitar los contagios. Para evitar los contagios. Entonces esa capilla, por eso se utilizó como capilla de velación para que la gente no los velara en sus casas, que era la tradición, para evitar contaminación. Perfecto. Oiga, don Aarón, y ahorita le seguimos con eso, pero me llama mucho la atención, recapitulando un poco de lo que cuenta, a las mujeres no les quedaba otra que recibir a los... Que recibir a los bandoleros. A los bandoleros. Era lo que les quedaba a ellas, recibir a los bandoleros, apoyándose con uno de sus hijos, los más pequeños, para que no fueran maltratadas o no fueran abusadas de ellos. Y podemos hacer un homenaje, aunque sea un ratito aquí, para las mujeres de ese tiempo que supieron enfrentar. Pues, sí, ¿verdad? cómo no, esas señoras que supieron enfrentar a esos bandoleros, que pues dejaron una gran enseñanza para todas las mujeres y para los mismos hombres, ¿verdad? De que había que representar valentía, pero ellas mismas apoyaban a sus hombres para que no, como le decía, no fueran captados por esos bandoleros y se los llevaran o los maltrataran, ¿verdad? Oiga, algo se nos queda por ahí en el tintero, pero yo le quiero preguntar este problema del agua que se vive allí en su municipio. Nuevo León también, o el área metropolitana, padeció en cierto tiempo por la escasez de agua y hubo gobiernos visionarios como el de don Alfonso Martínez Domínguez, que planearon un plan hidráulico que todavía no se termina y que va previendo la falta del vital líquido. Aquí, ¿qué pasó? ¿No hubo visión de las autoridades para solucionar ese problema? ¿O qué fue lo que pasó? Mire, lo que pasó fue que lo mismo que mencionábamos ahorita con la cuestión de educación, la política. En Cerralbo se levantó una presa, la presa del Nogalito, que es precisamente donde nace el río Sosa. Que va a desembocar ahí. A Río Sosa, que es el que pasa por el municipio. De ese momento deja de pasar agua. Aparte, se les permitió a muchos agricultores o ganaderos que hicieran pozos profundos en las orillas o en las márgenes del río y extraer el agua para sus terrenos y para su ganado. Entonces fue secando la corriente del río. Dentro del plan hidráulico que menciona usted, pues no íbamos a reventar la presa del Nogalito, porque pues esa presa fue hecha por órdenes de don Roberto González Barrera, con la ayuda de el entonces secretario de Agricultura, el maestro Jan González. O sea, pura gente... Claro. Pilletuda. Claro, pura gente dentro de la política. Dentro de la política. Y pero no se sabía todo el daño que se le estaba haciendo. Sí, pues. Pero pues era primero Cerralbo, porque esa presa del Nogalito de Cerralbo pues iba a servir para lo mismo del agua potable de Cerralbo. Cuéntenos, don Aarón, la gente entonces, la mayor parte de la gente que vive o vivía o vive parcialmente en General Treviño se va a los Estados Unidos. Cuéntenos algo de esto. Mire, ahorita le comentaba de que esto sucede
ya cuando se empieza a agotar el río, a agotar el agua, la gente pues tiene que salirse a buscar sus recursos económicos principalmente, y se empieza a ir en aquellas campañas de braceros que le llamábamos, se empieza a colocar, a acomodar mucha gente, algunos aprovechan y se quedan ahí en Estados Unidos, y después pues ya arreglar su documentación e irse a vivir allá. Así como se fueron a Estados Unidos, mucha gente se sale, principalmente a las ciudades de Laredo, México, de San Luis Potosí, de Tampico, a hacer negocios. No me explico ni sé por qué. La mayor parte de ellos fueron muebleros. El 95% de la gente que se salió del municipio, como que traían esa vocación. Que traían esa vocación de poner mueblerías, o sería que en ese tiempo era lo que se veía que se movía un poquito más dentro de los comercios. Pero tanto en Laredo, ahorita todavía existen alrededor de unas 6, 8 mueblerías que son dueños los hijos o los nietos de aquellas gentes que se salieron de General Treviño. Que han regresado allí que regresan eventualmente a General Treviño, alguna fiesta, ya sea bodas, las tradiciones de diciembre, que son las ferias en el mes de diciembre, y así es como esa gente, y la gente que se va a Estados Unidos, pues se va y viene. Son gentes que no se quedan, la mayor parte no se queda allá, o no se quedaba en Estados Unidos, ahorita ya sí se quedan por allá, pero se iban en marzo, abril, y regresaban en octubre, noviembre. Aquí estaban diciembre, enero, febrero, ya pasaba la temporada de frío, y se regresaban ellos a sus trabajos que habían dejado pendientes por allá, principalmente en las ciudades de Chicago, Illinois, y Detroit, Michigan. Y ese dinero que traen estas gentes se ve reflejado allí en las viviendas. Se ve reflejado en las construcciones. Si usted llega a General Treviño, va a ver unas construcciones que dice, ay, y esto, pues tiene mucho dinero. Y no es eso. Es gente que se va a Estados Unidos, viene y construye sus casas, sus residencias, y se vuelve a ir. Pero no vive allí. No vive allí. Esas residencias están 6, 8 meses cerradas. Cuéntenos, don Aarón, antes de entrar al programa nos contaba usted que en época de elecciones, curioso, pero la gente que vive en otras ciudades de Estados Unidos regresa al pueblo específicamente a votar. Así es una cosa curiosa, le comentaba. Si vamos ahorita al pueblo, bueno, ahorita en estas fechas sí tenemos algo de visitantes, pero vamos a esperar que sea pasado mañana lunes y va a quedar el pueblo completamente solo. Solo decir 750, 800 gentes, y teniendo un padrón de más de 1000. Si vamos en periodo de elecciones, una semana antes de las elecciones, vamos a encontrar que el pueblo hay mucha gente, y decimos, ¿y esta gente qué? Esa gente fue al pueblo única y exclusivamente a votar. O sea, es muy participativa en el aspecto electoral. O sea, va a votar y regresa también en fechas como esta, la Semana Santa. Sí. Y luego se regresa. Pues la que regresa en Semana Santa es la gente que vive aquí en el Valle de Texas, en Houston, que vienen en estas fechas. Pero lo fuerte es en diciembre, en el mes de diciembre. Que una de las tradiciones o costumbres de nuestro pueblo eran las ferias en el mes de diciembre, que por un tiempo estuvieron desaparecidas. Hace alrededor de unos 15, 18 años, empezamos con las autoridades a invitarlas a que volvieran a revivir aquellas ferias tan bonitas que teníamos en el pueblo, no de una semana, de 15 días. Una de las
costumbres o tradiciones de nuestro pueblo fue que había bailes todos los fines de semana, había baile, y se ponían los bailes a reventar. Iban de todos los municipios alrededor. Ya sabían que en General Treviño iba a haber baile, con conjuntos, con orquestas. No usaban el tocadiscos ni las cintas que se usan ahora. Eran conjuntos, eran orquestas. Música en vivo. Música en vivo. Incluso alcanzó a haber orquestas del mismo municipio. Hubo gente que llegó a vivir a nuestro pueblo, que traían conocimiento de la música y fueron formando algunas agrupaciones musicales ahí en nuestro pueblo. Podemos hablar de un señor, don Panchito, que le llamamos nosotros, Francisco Aguilar, que él venía huyendo de Guanajuato, por allá en 1918, sale de Guanajuato con la idea de incorporarse al ejército de Francisco Villa, y es apresado por los indios en Parras de la Fuente de Coahuila, en un mitote donde él les estaba tocando, y otro compañero a los indígenas ahí, al grupo étnico que estaban... ¿Alguna ocasión de protesta ahí? Y aparte del mezcal que tomaban, los emborracharon a todos y ellos pudieron huir. Gracias a la música y al mezcal. Se viene huyendo él y recorre municipios como Galeana, como Linares, Montemorelos, se pasa a Ciudad Mier, y de Ciudad Mier se regresa a vivir a General Treviño. Esta persona era muy visionaria, una persona muy sencilla, y nos dejó una gran tradición ahí que ahora se está reviviendo. El hacer las famosas posadas. Ellos eran muy católicos, esa familia era muy católica, y ellos hacían unas fiestas de Navidad para todo el pueblo, a pesar de no estar muy bien económicamente, puesto que él era un dulcero y agricultor. Con lo poquito que recaudaban en el año, hacía buñuelos para todo el pueblo, tamales para todo el pueblo, un festival de premios para todo el pueblo. Y aparte les tocaba, varios de sus hijos formaban la orquesta que él formó, y hacía los bailes. No se vaya, vamos a continuar hablando de historia del municipio de General Treviño. Vamos a un corte y regresamos. Vamos a darle la... Estamos en la segunda parte de Sábado de Historia, platicando con don Aarón Cadena Sáenz, cronista del municipio de General Treviño. Profesor, quisiera preguntarle, si no hay agua, si no hay quien pague el impuesto predial, si no hay fábricas, ¿cómo se paga entonces, cómo vive el municipio de General Treviño? Mire, la única fuente de trabajo que hay es la gente que trabaja para el municipio. La nómina del municipio la cubre el Estado. Tiene una cierta cantidad que es la nómina municipal. Que viene directamente. Que va directamente del Estado a la tesorería del municipio para que de ahí se cubran los gastos primordiales, que es la nómina. Entonces la gente que labora en el municipio, pues cuando menos por 3 años ya la hizo. Ya está del otro lado. Ya está del otro lado. Tenemos muy pocos comercios, puede decirse que tenemos nada más una tienda grande
que no es tan grande porque la gente tiene que trasladarse a Gualeguas o a Cerralbo a surtir su despensa. No, pues tenemos los pequeños comercios que son nada más para lo más indispensable. No tenemos fuentes de trabajo. Hace tiempo, cuando le hablaba de la agricultura y la ganadería, se hizo una fabriquita o fábrica de extracción familiar, que fue la de pulir la piedra de amolar o mollejón, que le llamamos en el pueblo. Esa piedra se empezó a pulir, se empezó a moldear y empezaron a construir algunas columnas o blocks para construir casas. En General Treviño se construyó una sola casa en el año de 1917. La persona que empezó a hacer ese trabajo se llamó Federico Cárdenas. Él era una persona también con mucha visión, mucha inteligencia, pero no quería salirse del municipio para poder despegar en otras cosas. Pero era tan listo, tan inteligente así, que empezó con la familia de él a trabajar esa fábrica, pero llega un momento en que el papá pues le empieza a exigir más, y él se viene aquí a Monterrey huyendo de la familia. Por esa exigencia. Con esa exigencia. Y uno de los principales clientes que tenían ellos era la Casa Holk. Va con los dueños de Casa Holk y les pide dinero para irse a México, dizque a buscar, a ver qué podía hacer en México. Nada, resulta que en México a lo que va es a sacar la patente a nombre de él, de esa fábrica, para quedarse con la fábrica. Se le sacó un pie adelante. Le sacó un pie adelante de su papá. Y así, y estando en México, ve que hay molinos o motores que trabajan a vapor. Porque antes todo era manual, lo que hacían ellos, era puro martillo y cincel. Entonces, si con un motor podía tornear la piedra y hacer los trabajos más en serie, pues iba a comprar un motor. Él manda a pedir a los mismos que le habían prestado para ir a México 200 pesos para comprar el motor. 200 pesos. 200 pesos. Que en aquel tiempo era mucho dinero. Compra el motor y lo traslada por ferrocarril a Los Herreras, que era donde pasaba más cercano a General Treviño el tren. De ahí en carreta se lleva su motor y se lleva su patente, que aquí tenemos en este libro una copia de la patente. No sé si podamos enfocar ahí un poquito esa patente. Esa patente que la compra él en 200 pesos. En México la registra por 200 pesos por un periodo de 20 años. Pero no le dice a la familia el periodo, sino simplemente él muestra su patente y echa fuera a toda la familia y se queda con la fábrica. Y contrata a un hermano que le sale más delante a él, porque el hermano le confía que la patente es por 20 años. Al cumplirse los 20 años de esa patente, el hermano hace su fábrica y ya no hay problema de quién le vaya a reclamar. Él ya sabía que el hermano ya se le había vencido su patente de 20 años. Pero y para dar una idea, don Aarón, creo que aquí esta casa todavía existe. Esa casa todavía existe. Es una casa a apreciar allí. Que está dentro del catálogo de Lina, que está considerada como monumento histórico nacional. La hemos estado protegiendo de que le hagan arreglos por la parte de adentro de la casa, más no por fuera, por conservar la piedra tal y como está.
Incluso en el arco, vemos que ahí tiene unas iniciales de el que mandó a hacer la casa y la fecha de 1917 en que quedó terminada la casa. Entonces, ahorita ya no vive gente ahí. Ahorita ya no vive gente, los dueños de la casa pues están en Estados Unidos, ya mayores, ya están un poco delicados. Ahorita esa fábrica la está trabajando un nieto de don Federico, el señor David Cárdenas, y está haciendo más que todo. A ver si podemos mostrarla. Más que todo está haciendo algunos trabajos de ornato, como son maceteros, como el que estoy mostrando ahorita en la fotografía, que es un buzón de los que se utilizan mucho en los Estados Unidos. Bancas, asadores, etcétera, es lo que se ha estado. Y es un modus vivendi de él. Y es el modus vivendi de él. Pero es la única persona que es la única persona que trabaja. Claro, en la extracción de la piedra, pues contrata a 2, 3 muchachos, se los lleva al lugar donde está esa piedra, sacan algunos pedazos muy grandes, 5, 8, 10 toneladas, utilizan una camioneta o un camioncito para trasladarlo a su casa y ahí... Y mediante una carrucha... una carrucha, ahí se empieza a trabajar. Claro, ya él ya está trabajando, ya está un poquito más adelantado, él ya está usando la computación para la elaboración de estos trabajos. Es un trabajo ingrato, podríamos decir. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Que no cualquiera lo hace, no cualquiera lo hace. Esta fotografía que les mostré es de cuando la fábrica cumple 100 años, que fue un 4 de julio, cuando se fundó un 4 de julio de 1904, cuando llega la patente. Estamos hablando ya de que antes se hacía manual y a puro cincel y martillo. Algunas piezas se utilizan para, ahorita decimos nosotros, para sacarle filo a los cuchillos, navajas, machetes, etcétera. Creo que por aquí se venden en una casa comercial de aquí de Monterrey. Tiene entregas de 400-500 piezas al año. Son unos especies de ladrillitos que se utilizan para... O sea, pero no esa grande... No esa grande escala, no esa grande escala. Nada de lo que hace ahorita es a grande escala. Anteriormente, cuando se hacían los famosos mollejones que le llamamos nosotros, era una rueda con una anchura de 6 a 8 pulgadas y algunas tenían diámetros hasta de 1,20, pesaba más de 1 tonelada cada piedra. Se utilizaba mucho en las fábricas de vidrio para pulir el vidrio. Y el polvo que suelta esa piedra, se vio por algunos ingenieros de aquí de vidriera y de cristalería que podría servir para la fabricación del cristal cortado. Se hizo un estudio, pero se vio que la cantidad de piedra que había no llegaba a nada a satisfacer una empresa para una producción importante. Estos mollejones o estas piedras de amolar se estuvieron exportando a Nueva York, a Alemania, a Italia, que por cierto el día que estuvimos ahí festejando los 100 años, llegó una familia que no nos explicaron cómo se dieron cuenta de que iba a haber ese pequeño homenaje a los familiares y a la fabriquita. Venían de Austria, estaban paseando acá en Monterrey, venían de Austria y se dieron cuenta de que iba a haber eso, porque ellos tenían en su casa una piedra de amolar de General Treviño. Ah, de General Treviño. De General Treviño, cosa que nos sorprendió bastante.
y estuvimos platicando brevemente con esa familia, se nos perdieron entre la multitud y ya no pudimos hacerles una entrevista más profunda de cómo fue a dar esa piedra hasta su casa en Austria. Oiga, don Aarón, ante estas circunstancias que sobre todo la falta de agua, la falta de fábricas, de mucha gente que se va a los Estados Unidos, ¿cuál es el futuro de General Treviño para los próximos años? Pues está un poquito difícil responderle a su pregunta si no hay una intervención de las autoridades y de algunas gentes del mismo municipio de General Treviño. Tuvimos algunos industriales aquí en Monterrey que los invitamos en algunas ocasiones a llevar sus pequeñas fábricas a General Treviño, pero ellos hacían estudios y veían que no había la posibilidad de que fueran a superar. Por ejemplo, los acumuladores Omega, el dueño de acumuladores Omega era de General Treviño, el dueño de acumuladores Marino era de General Treviño, el dueño de acumuladores Mocart era de General Treviño, el dueño de acumuladores Simsa era de General Treviño, todos ellos... Pura gente emprendedora. Pues. Pura gente emprendedora, que se vinieron a trabajar en sus tiempos, allá en 1940, 1938, 40, se vinieron a trabajar a LTH, y de ahí aprendieron a elaborar baterías, y se salieron y hicieron sus propias fabriquitas, ¿verdad? Pues aquella grande empresa que estuvo en Félix U. Gómez y Washington, Marino, don Marcelo Hinojosa, un gran emprendedor que pues desgraciadamente ya se nos adelantó en el camino, pero tenía raíces. Él hizo mucho por General Treviño, bastante, pero nunca optó por llevarse parte de su empresa a General Treviño. Don Aarón, el tiempo se nos ha venido encima. Nomás quisiera preguntarle, por último, ¿cómo es la relación de un cronista con el Ayuntamiento de Monterrey, sobre todo que vive en precarias condiciones? Aquí el cronista lo hace por amor al arte, le pagan un sueldo, pone de su bolsa. ¿Cómo es esa relación? Mire, qué buena pregunta, porque las relaciones con las autoridades de General Treviño han sido magníficas durante 26 años que tengo de ser coronista. Muy buena relación, trabajamos por nuestra cuenta, hacemos los viajes por nuestra cuenta. En algunas ocasiones, no voy a decir que en todas, en algunas ocasiones se nos da una aportación para la gasolina, para gastos de gasolina. Pues. Simbólica, nada más, vamos a decir 200, 300 pesos para que le pongas gasolina a tu carro. Eso es, no hay un sueldo, porque todo el tiempo se dijo que el puesto de coronista debería ser honorífico, el puesto de coronista era por amor al arte, porque te gusta la historia, porque te gusta la investigación de tu municipio, la investigación de tus gentes, de tu pueblo, pero no hay una percepción económica que digamos, ahorita prácticamente puede decirse que el alcalde no sabe que yo estoy aquí, ¿ah? Me hubiera gustado bastante que mi alcalde me hubiera acompañado. Pero ojalá que alguien le diga que después usted le puede llevar una copia del programa para que vea cómo se habló de General Treviño. De General Treviño. Se nos ha ido el tiempo, don Aarón, se quedaron muchas cosas en el tintero. Mucho que hablar. Prometemos invitarlo en una ocasión próxima y bueno, le damos las gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá y que se siga invitando a todos los compañeros coronistas del Estado, de nuestra asociación, que orgullosamente lleva el nombre de nuestro primer coronista de la ciudad de Monterrey, que fue don Pepe Saldaña, un gran hombre que nos dejó mucho, nos enseñó mucho a todos los coronistas que somos miembros de esta asociación. Muchísimas gracias
y estamos para servirles. Muchas gracias.